Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Hoy el león de la tribu de Judá reclamando está los de la piedra angular, con la gran voz de trompeta preparándonos está para ser transformados en este tiempo final. Es el Señor que en este tiempo está como león de la tribu de Judá, y con su rugido despertando está a los muertos en Cristo y luego los transformará. Estoy escuchando al ángel del Señor, quien tiene en su mano el título de propiedad. Allí mi nombre está, el redimido ha sido ya. Y en este tiempo de todo la reclamación hará. Es el Señor que en este tiempo está como león de la tribu de Judá, y con su rugido despertando está a los muertos en Cristo y luego los transformará. Es el Señor que en este tiempo está como león de la tribu de Judá, y con su rugido despertando está a los muertos en Cristo y luego los transformará. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Vamos a leer en San Juan capítulo 7, versos 10 en adelante. Pero después que sus hermanos habían subido a la fiesta de los tabernáculos, todavía estamos en esta fiesta de la cual hablamos hoy en la mañana. Ahora vamos a ver lo que sucedió antes del último día y gran día de la fiesta, lo que sucedió a mitad de la fiesta. Vamos a ver. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Jesús también subió a la fiesta
no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomamos el verso 16 y 17 para nuestro tema. Los versos que dicen: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El origen de la doctrina del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de los evangelios, examinando todo lo que Cristo habló, encontraremos que en muchas ocasiones Cristo dijo que Él no hablaba nada de sí mismo, sino que Él hablaba lo que el Padre le decía que debía hablar. Por ejemplo, en el capítulo 5 de San Juan, verso 17 en adelante dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores cosas que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Vean cómo Cristo muestra aquí que lo que Él habla es lo que le ha sido mostrado de su Padre. Y lo que Él hace es lo que le ha sido mostrado por su Padre celestial. También en el capítulo 12, verso 49 de San Juan, dice: vamos a ver lo que nos dice por aquí. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea que lo que Jesús hablaba, la doctrina, la enseñanza que Jesús estaba dando al pueblo hebreo, no era del mismo, sino del que lo envió, del Padre celestial. Así que su mandamiento es, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esto quizás era duro para ellos, porque Cristo aquí estaba diciendo que Él no estaba hablando nada de sí mismo, sino que estaba hablando lo que el Padre le dijo que le hablara al pueblo. Por eso ellos decían: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No había ido ni al seminario ni al instituto religioso de la religión hebrea, y ahora estaba enseñando la palabra de Dios. ¿Y cómo podía ser posible esto? Porque la enseñanza que Jesús estaba dando, su doctrina, era de aquel que lo había enviado, del Padre. ¿Y el Padre estaba dónde? En Él. Y el Padre en Él le revelaba lo que Él debía hablar y lo que debía hacer. Las obras que Jesús hacía, las hacía como el Padre le mostraba que las hiciera. En el capítulo 14, verso 10 también nos dice: dice aquí: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Era el Padre que estaba en Él, el que colocaba esa palabra en su boca. Era el Padre hablando por medio de su enviado, de Jesús. Y ahora vean cómo el apóstol San Pablo tiene un claro entendimiento de esto. Y en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, vean, también había hablado por medio de los profetas, colocando su palabra en la boca de los profetas. No era una enseñanza aprendida acá en la tierra, sino era una revelación del cielo, una palabra divina siendo traída por medio de sus profetas. Y ahora Pablo dice: hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Ve? San Pablo reconoce que era Dios hablando por medio de Jesús, Dios colocando su palabra en la boca de Jesús y Jesús hablando esa palabra. Él recibía esa palabra por revelación divina, y ahora era la revelación divina viniendo por medio de Jesús. Dios revelado, velado y revelado en Jesús, y hablando por medio de Jesús, colocando esa palabra de vida en la boca de Jesús. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo, el cual, vamos a ver,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio de su propio cuerpo, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora vean ustedes cómo Jesucristo, nuestro Salvador, por medio de su propio cuerpo, efectuó la purificación de nuestros pecados y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios para hacer intercesión hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Ahora vean, su doctrina, su enseñanza es del cielo. Por eso muchos decían que Jesús no enseñaba como los otros, como los maestros de aquel tiempo, ni como los fariseos, ni como los saduceos, ni como los doctores de la ley, ni como los sacerdotes de aquel tiempo, sino como quien tiene autoridad, porque tenía toda la autoridad del cielo y tenía toda la revelación de la palabra de Dios para aquel tiempo, y él estaba trayendo la revelación divina, la enseñanza divina para una nueva dispensación. Y ahora trayendo la enseñanza divina, la revelación divina para una nueva dispensación, la dispensación de la gracia que se estaba entrelazando con la dispensación de la ley. Vean ustedes cómo él está colocando toda esa palabra divina, abriendo los ojos espirituales a la gente para poder comprender que un nuevo ciclo divino ha comenzado en el programa divino y muchas personas estaban despertando y reconocieron que Jesús era el Mesías, y la venida del Mesías era para una nueva dispensación que se entrelazaría con la dispensación de la ley y vendría conforme al programa divino como Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la venida del Señor, incluye primera y segunda venida, pero hay eventos que corresponden a la primera venida y hay eventos que corresponden a la segunda venida. No toda persona tenía un claro entendimiento de que la venida del Señor tendría dos partes. Primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario, y su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para llevar a cabo la obra de reclamo y reclamar a todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa. Ahora, la mayor parte de las personas pensaban en la venida del Señor como una sola. O sea, no entendían que tenía dos partes muy importantes. Y ahora, vean ustedes, la venida del Señor, 2000 años atrás, estaba prometida para ser cumplida en medio del pueblo hebreo. En el este, saliendo el Hijo del Hombre como el relámpago y en el este, y cumpliendo allí su primera venida como Cordero de Dios. Él fue duro con los que lo persiguieron. No los trató nada de suave. Aquellos que le rechazaban y le decían a Jesús que era un loco, que tenía demonios y todas esas cosas, Jesús le decía que ellos eran hijos de ¿quién? Del diablo. O sea que era una lucha la que hubo en aquel tiempo. Y Jesús permaneció firme en la palabra y cumplió el propósito de su primera venida. Ahora todo tenía que suceder en esa forma porque así estaba profetizado. Y lo que está profetizado tiene que suceder, porque tiene que suceder como está escrito. Porque lo que está escrito, cumplimiento tiene. Ahora, en la primera venida de Cristo, vean ustedes cómo Cristo, por la palabra hablada, está colocando toda la revelación divina para la dispensación de la gracia. Cuando Él habla de sí mismo para morir en la cruz del Calvario, Él está hablando
todo lo relacionado a un nuevo pacto. Él dice que el pan de la cena que Él toma y parte dando gracias a Dios, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego toma la copa y dice: esta es la sangre, mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Ahora vean cómo Cristo está colocando todo el fundamento por palabra hablada para una nueva dispensación que estará bajo un nuevo pacto. Está colocando todo lo correspondiente a la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, que estará bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Pero las personas no podían comprender lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, y aún los discípulos de Jesucristo, cuando en una ocasión Jesucristo les habla que tiene que subir a Jerusalén para ser allí tomado preso, juzgado y condenado y muerto, Pedro dice: tal cosa no te vaya a suceder a ti. Y no quería dejarlo ir. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque no quería que Jesús cumpliera el propósito para el cual Él había venido. Y ahora Cristo conocía el programa, pero los discípulos de Jesucristo no conocían todo el programa divino correspondiente a esa nueva dispensación que estaba entrelazándose con la dispensación de la ley. Y por eso en ese entrelace, vean ustedes, acusaban a Jesús de que no guardaba el sábado, quebrantaba el sábado, y lo acusaban de un sinnúmero de cosas más. Pero Jesús estaba en el entrelace dispensacional, en una nueva edad, la edad de la piedra angular. Y miren ustedes, acusaban a Jesús de que estaba Él quebrantando el sábado porque sanaba el día sábado a personas necesitadas, y ellos circuncidaban a los niños el día sábado y ellos no quebrantaban la ley. Circuncidaban a los niños el día sábado, los niños que se les cumplía el día número 8 de haber nacido, para guardar la ley, para que no se rompiera la ley de Moisés, que decía que el niño varón tenía que ser circuncidado el día 8. Y ahora vean ustedes, cuando se encuentran esas dos cosas, el día sábado no se puede hacer obra, labor, y sin embargo a los niños hay que circuncidarlos el día sábado, y sobre todo el primogénito, todo primogénito. Y ahora vean ustedes, Jesús fue circuncidado conforme a la ley al 8º día, y si cayó sábado, pues lo circuncidaron sábado; si cayó domingo, pues lo circuncidaron domingo. Ahora, ven ustedes cómo hay ocasiones en que se encuentran dos cosas, en donde hay que cumplir la ley, y cumpliendo la ley de acuerdo a esta ordenanza, se está quebrantando esta otra ordenanza. Pero mire, los sacerdotes y el sumo sacerdote, por cuanto estaban en las labores de Dios, allí no quebrantaban la ley. Aún llevaban a cabo sacrificios el día sábado, y aún cuando ciertas fiestas caían día sábado, también llevaban a cabo las labores y no estaban quebrantando la ley. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote y demás sacerdotes, cumpliendo con las ordenanzas divinas, no estaban quebrantando la ley. Y mucho menos el sumo sacerdote Melquisedec del templo que está en el cielo, uno más grande que el sumo sacerdote terrenal. Por lo tanto, no estaba quebrantando la ley divina, llevando a cabo la obra de Dios los días sábados, sanando a los enfermos y predicando. Así es que, vean ustedes, aunque pudieran probar que Jesús quebrantaba la ley sanando a los enfermos, siendo el sumo sacerdote Melquisedec,
y cumpliendo con las labores del sumo sacerdocio celestial, no estaba quebrantando la ley. Ahora podemos ver que Cristo vino para llevar a cabo la obra de Dios. Y la obra de Dios, llevándola a cabo Jesús, lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, no está quebrantando la ley, sino cumpliendo con la ley divina. Ahora, Cristo está llevando a cabo las labores correspondientes a una nueva dispensación. Y Él es el sacrificio para el nuevo pacto. Su sangre es la sangre del nuevo pacto para una nueva dispensación. Y ellos no comprenden lo que está sucediendo y quieren mantener a Jesús dentro de la dispensación de la ley. Y ven que muchas personas están siguiendo a Jesús y se ponen muy celosos con Jesús y dicen: si dejamos a este hombre seguir así, mira, todo el pueblo se está yendo con él, se va a ir con él todo el pueblo. Pobrecita barriga de los demás, porque no iban a ir a las sinagogas después y no iban a ofrendar, ni iban a diezmar, ni nada. Por lo tanto, se iban a tener que ir a trabajar. Y se iba a ir a pique, a la ruina, la religión hebrea bajo la ley. Todas esas cosas las piensan esos grandes sabios religiosos para atacar a Jesús. Y pensaban, y ahora los romanos van a ver esto y van a enviar a sus ejércitos y van a destruir la ciudad de Jerusalén, van a destruir el templo. Y se quedaron entonces ellos sin trabajo. Porque si no hay en qué trabajar, si no tienen todas las cosas de la religión hebrea para ellos trabajar, entonces, ¿en qué van a trabajar? Tienen que ponerse a buscar otro tipo de trabajo. Ahora vean ustedes, Jesús vino para establecer una nueva dispensación y establecer al pueblo bajo un nuevo pacto. Un pacto en donde Él escribiría sus leyes en el corazón, en el alma y en la mente, o sea, en el espíritu de las personas. Y ellos no comprendían que un nuevo pacto, el nuevo pacto del cual Dios le habló por medio del profeta Jeremías, de Isaías y de Ezequiel, Cristo vino para llevar a cabo ese nuevo pacto. Y en la profecía decía que Dios lo había dado por pacto para el pueblo. Así es que el nuevo pacto estaría bajo Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y bajo su sangre derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Ya no necesitaríamos sacrificios de animalitos, porque ya tendríamos un sacrificio perfecto. No tendríamos necesidad de estar guardando un día de semana para descanso, porque ya nuestro descanso del alma la tendríamos en Cristo. Y el Espíritu Santo es nuestro reposo, nuestro descanso, nuestro sábado. Y también Él es nuestra tierra prometida. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.